Valligás o Vaigás, Valligás o Vaigás, como usted lo quiera pronunciar. Estamos en la parte del regreso de los hermanos de Joseph a casa de Jacob en tierra de Canaán. Los hermanos de Joseph le dicen a él unas palabras que están en el verso 26 del capítulo 45, que dice: Joseph vive aún, y que él gobernaba en toda la tierra de Misraim, pero su corazón dio un vuelco, pues no les creía. Entonces le dijeron todas las palabras que Joseph había hablado a ellos, y al ver las carretas que Joseph había enviado para transportarlo, revivió el espíritu de su padre Jacob, Israel, y dijo: es mucho. Mi hijo Joseph vive aún, iré y lo veré antes de que yo muera. Habíamos dicho, hermanos, de que cuando el verso 27 dice: entonces le dijeron todas las palabras que Joseph había hablado a ellos. ¿Qué fue lo que Joseph le había hablado a ellos? Joseph les había hablado como señal y como clave para que el papá creyera de que la última enseñanza que Jacob le había dado a Joseph. ¿Cuál fue la última enseñanza antes de que él se fuera a buscar sus hermanos? Sobre el Eglá Arufá. El Eglá Arufá es una ley que tiene que ver con la becerra desnucada. ¿Ok? La becerra desnucada. Ustedes saben, esto es una normativa que si hay dos pueblos o dos ciudades y en la mitad o en algún lugar entre esas dos ciudades aparece una persona que murió, lo mataron, pero no se supo quién lo mató, entonces lo que hacen es que miden de cuál de los dos pueblos está más cerquita el cuerpo, el difunto. Entonces, a la ciudad que le corresponda por estar más cerca al difunto de ese pueblo corre con los gastos funerales de esa persona, de ese anónimo, de esa persona que mataron. Y como no hay un culpable, entonces el Eterno dispuso de que se llevara cerca de un arroyo a un becerro y lo desnucaran. No le sacaban la sangre, o sea, no lo sacrificaban, sino que lo desnucaban. Este tipo de sacrificio se llama Eglá Arufá, o sea, la becerra desnucada. Entonces, yo se le había dicho a los hermanos: háblenme a mi padre de Eglá Arufá y todo eso, para que él se acuerde, porque eso sería como una clave personal entre ellos dos, que nadie más sabía, porque los hermanos de Joseph estaban arriando, cuidando el ganado, pero Joseph estaba en la casa. Y el papá le estaba explicando en esos días sobre la becerra desnucada. Ya después de ahí fue que él lo mandó a buscar los hermanos y no lo volvió a ver nunca, hasta dentro de poco tiempo. Pero también cuando él vio las carretas, que eran unos vehículos de carácter real, no eran carretas comunes de un ciudadano común, sino reales. Entonces, por eso es que Jacob dice: y revivió el espíritu de su padre Jacob. Bueno, aquí hay algo cuando dice: y revivió el espíritu de Jacob. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si él estaba vivo. Eso lo que quiere decir es de que sobre él se volvió a descender el espíritu profético.
porque en todo el tiempo que Joseph estuvo fuera de la casa, que fueron muchos años, no volvió el espíritu profético sobre Jacob, ni tampoco el Eterno le hablaba. Hubo un silencio durante todo ese tiempo. Esto, hermano, nos da una pista acerca de lo que enseñan los maestros, los sabios, sobre el tema del espíritu profético, o sea, de la profecía, cómo obtener la profecía o en qué momento se puede dar el espíritu de profecía en una persona. ¿Ok? ¿Cómo se puede dar? ¿Cuáles son las condiciones? Porque hay mucha gente que dice, no, hay que ayunar mucho. El otro dice, no, hay que estar bien con el Eterno. El otro dice, no, hay que estar en ayuno o en vigilia, etcétera, etcétera. Estar en alguna de esas circunstancias. Pero entonces uno se da cuenta es a través de la escritura. A través de la escritura, algunas pistas acerca de las condiciones que deben de haber para que una persona tenga el espíritu de profecía sobre su vida. Desde que Joseph se fue, que fueron muchos años, el Eterno no le volvió a hablar a Jacob. Ni entró sobre él, ni estuvo sobre él el espíritu profético. ¿Por qué? Porque Jacob estaba de luto, estaba triste, estaba agobiado por la desaparición de Joseph. Entonces, a raíz de eso, el espíritu profético no, mire que no vino sobre él, el Eterno no le volvió a hablar ni nada durante ese lapso de tiempo. Hubo un silencio de parte del Eterno. Yo me imagino que Jacob cuántas veces estaría en oración pidiéndole, Señor, usted que sabe todas las cosas, dígame si Joseph está vivo o no está vivo, sáqueme de esta pena, sáqueme de esta duda, etcétera, etcétera, etcétera. Durante todos esos años, Jacob pudo haber orado o debió de haber hecho mucha oración para darse cuenta de la verdad, ¿ok? Más sin embargo, hubo un silencio de parte del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando una persona está en tribulación o cuando una persona está con mucha tristeza, una tristeza permanente durante meses, semanas, años, entonces sobre esa persona no viene el espíritu profético. ¿Ok? No viene el espíritu profético. Porque mire usted lo que viene aquí, capítulo 46. Entonces Jacob o Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a Beer-sheba y degolló sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y Elohim dijo a Israel en visiones. ¿Ve? Otra vez el Eterno viene a hablarle de nuevo a Jacob. Bendito sea su nombre. Esto es algo interesante, esta parte, de que de nuevo viene el espíritu profético sobre Jacob. O sea que ya Jacob ya tenía un nuevo semblante, una nueva actitud, ya estaba alegre, ya estaba contento, ya decía en su corazón, voy a ir a ver a Joseph, qué alegría, qué bueno, está vivo y está bien y vamos a estar bien porque vamos a ir a Egipto, en fin, estaba contento. Entonces por eso cuando él ofrece un sacrificio, en el verso 2 dice, y Elohim dijo a Israel en visiones de la noche, Jacob, Jacob. Y él dijo, heme aquí. Y dijo el Eterno, yo soy Elohim, Elohim de tu padre. No temas descender a Misraim, pues allí te convertiré en un gran pueblo. Allí te convertiré en un gran pueblo. Bendito sea su nombre. Aquí el Eterno vuelve y le habla.
¿Ok? Baruch Hashem. Y dice, yo descenderé contigo a Misraim, ciertamente, y yo también te haré subir de allí, y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos. No sé usted qué habrá notado acá en esta expresión. Yo descenderé contigo a Misraim, a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir de allí. Y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos. O sea, aquí de forma elegante y diplomática el Eterno le está diciendo que él va a morir o a partir en Egipto. ¿Ok? Por eso le dijo, yo te haré subir de allí y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos. O sea, cerrará tus ojos cuando hayas muerto. Tenaz eso, ¿no? Baruch Hashem. Entonces Jacob se levantó de Beer-sheba y los hijos de Israel transportaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y a sus mujeres, en las carretas que el faraón había enviado para transportarlo. Bueno, vamos a resaltar algo acá porque hay que mirar bien los textos. Los hermanos le dicen a Jacob que el que mandó los carros o las carretas fue Joseph. ¿Ok? Fue Joseph, no Faraón. Ojo con esto. Pero luego acá, en el texto, cambia otra vez la oración y dice, y Jacob se levantó de Beer-sheba y los hijos de Israel transportaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y a sus mujeres, en las carretas que Faraón había enviado para transportarlo. Ahora, ¿por qué los hermanos le dijeron a Jacob que había sido Joseph que había enviado las carretas? ¿Y por qué el texto acá dice que fue el faraón el que las envió? Los hermanos le dijeron a Joseph porque Joseph les instruyó y les dijo unas palabras que ellos le tenían que dar a su padre. ¿Qué decir? Dentro de esas palabras estaba la enseñanza de la becerra desnucada, pero también la otra clave era que él viera las que él había enviado los carros para recogerlos a todos como una clave acerca de lo que iba a ser en el futuro. O sea, era una profecía y una clave también que solamente Israel la iba a entender. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Verso 6. Tomaron sus ganados y las riquezas que habían amasado en la tierra de Canaán y llegaron a Misraim, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos, sus nietos con él, sus hijas y sus nietas y toda la progenie trajo con él a Misraim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron llegando a Misraim, Jacob y sus hijos. Primogénito, Rubén. Los hijos de Rubén, Hanoch, Palú, Hezrón, Carmí. Los hijos de Chimón, Yemuel, Yamín, Jodad, Yahin, Sohar, Shaul, hijo de la mujer Kenaanit. Y los hijos de Leví, Gerson, Kerat, Merari. Y los hijos de Yehudá, Onán, Shelah, Pérez, Serach y y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Que estos dos habían muerto, y Onán, que el Eterno los cortó. Pero ahí también está los otros que sobrevivieron fueron Shelah, Pérez y Serach. Entonces aquí está Pérez. La gente los hermanos que tienen apellido Pérez, ya saben, ese es un nombre netamente israelita y viene de acá, del hijo de Yehudá, Pérez. ¿Ok? Muy bien. Los hijos de Pérez,
fueron Hezrón y Hamul. Hezrón y Hamul. Los hijos de Isachar, Tolá, Puvá, Job, Chimrón. Los hijos de Zebulún, Sered, Elón, Yahleel. Estos son los hijos de Lea que ella había dado a luz para Jacob en Padán Aram, además de su hija Diná. Todas las almas entre los hijos y sus hijas eran 33. Y los hijos de Gad, Sifión, Hagí, Chuní, Esbón, Eri, Arodí, Arelí. Los hijos de Acher, Imná, Isba, Isbi, Bería y su hermana Serach. Los hijos de Bería, Heber, Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán había dado a luz para su hija Lea. A estos ella dio a luz para Jacob 16 almas. Tenaz. Los hijos de Rachel, la esposa de Jacob, Joseph y Benjamín. A Joseph le nacieron en tierra de Misraim, de Asenat, hija de Potfera, sacerdote de On, Manaché y Efraín. Y los hijos de Benjamín, Belá, Bejer, Asbeel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mupín, Jupín y Ar. Estos son los hijos de Rachel que le nacieron a Jacob, 14 almas en total. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermanos, acerca de Potfera. Porque al principio el relato dice que Potfera era el encargado de los sacrificios o de la carne que comía el rey. Era el matarife, el jefe de los matarifes, o sea, los carniceros, los que escogían el ganado, todo lo que iba para el rey era lo mejor, porque era para el rey. El que estaba a cargo de eso era Potfera. Pero como él tuvo a Joseph y lo acogió en su casa, o lo compró, aunque fue con malas intenciones, pero de todas maneras el Eterno bendijo la casa de Potfera. Pero también lo bendijo a él el Eterno, y él fue ascendido. A él lo ascendieron. Por eso ya dice Potfera, sacerdote de On. ¿Ok? Potfera, sacerdote de On. O sea, a él lo ascendieron de puesto o tuvo un puesto mejor gracias a que él tuvo a Joseph en su casa y por esa causa el Eterno lo bendijo. Amén. Baruch Hashem. Los hijos de Dan, Huchim, los hijos de Naftali, Yaxeel, Juní, Yetzer, Chilem. Estos son los hijos de Bilá, a quien Labán había dado para su hija Rachel. Estos eran los que ella dio a luz para Jacob, 7 almas en total. Todas las almas que fueron viniendo con Jacob a Misraim, salidos de sus propios muslos, aparte de las esposas de los hijos de Jacob, todas las almas eran 76. Y los hijos de Joseph que le nacieron en Misraim eran 2 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Misraim fueron 70. 70, número perfecto del Eterno, ¿ok? El 70. Y a Yehudá envió antes de él a Joseph para indicar un lugar antes que él llegase a Jochem. O sea, Yehudá envió adelante a Joseph para escoger un lugar antes de que él llegara directamente a Egipto o dentro de Egipto, pero hubo un lugar de encuentro que quedaba en Jochem. Y llegaron a la región de Goshen y Joseph enganchó su carruaje y subió al encuentro de su padre Israel en Goshen y se presentó ante él y se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. Amén. Ahora, usted recuerda el Shem. Ahí, hermanos, en ese momento, en este momento, fue cuando
los hijos de Israel, los hijos de Jacob, recitaron el Shema. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. O sea, aquí hay una diversidad de cosas, de pensamientos, de ideas acerca del Shema. ¿Ok? Por eso dice, y se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. ¿Por qué? ¿Por qué repite dos veces la palabra cuello? ¿Ok? Porque está hablando implícitamente la recitación del Shema, no solamente de parte de Joseph y Jacob, sino de todos los hermanos que le dijeron a Jacob, oye Jacob, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, eso fue como una palabra, como una frase de estandarte que ellos adoptaron a partir de ahí y que eso quedó para la posteridad, porque todavía en este tiempo se recita el Shema y fue elevado a un primer y gran mandamiento dentro de todas las escrituras. Ustedes saben muy bien que el mandamiento que está por sobre todos los mandamientos es el Shema. ¿Ok? O sea, la gente ignora tanto eso. Y eso que esto también está en el Brit Hadashah. Está en uno de los evangelios, está eso. Porque a Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí está la cita. Mateo 12:29. O sea, yo a veces pruebo la gente porque hay personas, yo siempre le digo a algunas personas, no a todos, yo les digo, vea, ustedes todavía son católicos y ustedes, sí, más que todo, ustedes son católicos y ustedes tienen mucha herencia católica. Ah, pero ¿cómo así? Nosotros no vamos a ir a misa. Y entonces les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Ah, ¿cómo así? Eso lo sabe todo el mundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso lo dice todo el mundo. ¿Quién creó el orden de los mandamientos que la gente comúnmente conoce allá afuera? El catolicismo. Ellos inventaron ese orden. Y el primer mandamiento que pusieron fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? ¿De dónde salió ese orden, hermanos? El catolicismo lo inventó. Y los protestantes, o sea, el pueblo evangélico, ellos piensan que salieron de allá, pero ellos salieron, no volvieron a misa, pero sí se quedaron con las doctrinas católicas, con los dogmas católicos, y este es uno de ellos. Entonces, ya usted lleva a la persona a Mateo. Marcos Mimoré, Marcos. Ah, eso sí, está aquí en Mateo. Decía, aquí en Mateo no está. Marcos 12:28. Marcos 12:28. Uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien Yeshua, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y respondió Yeshua y dijo, el primero es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Hermanos, ese es el primer mandamiento. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros tenemos tan grabado en la mente los famosos 10 mandamientos, que eso lo creó el catolicismo, que pensamos que así es, y así no es. El primer mandamiento es el Shema. ¿Ok? El Shema.
Bendito sea su nombre. Entonces, esto está en Deuteronomio 6:4. Vamos a mirarlo, así sea por curiosidad. Verso 3. Oye pues, oh Israel, cuidarás de hacerlo como te habló Yahweh, el Elohim de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra, que emana leche y miel. Y luego dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y luego dice, el segundo mandamiento, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Aquí, hermanos, en este texto o en esta porción está lo que se escribe en la mesuzá. La mesuzá es el objeto que se pone en la entrada de las puertas de la casa y también en cada marco de las ventanas de las puertas dentro de la casa. La mesuzá. Y la mesuzá viene coco por dentro y ahí adentro en ese espacio se mete un rollito donde tiene esta porción que está aquí en Deuteronomio 6, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Eso es lo que está escrito ahí, el Shem. Ojo con eso, el Shem. Pero implícitamente en este relato, cuando José se encuentra con Jacob, con su padre, que se dice, el texto dice, se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. En ese momento estaba recitándole a su padre juntamente con sus hermanos el Shem. Oye Israel. ¿Ok? Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es como si mire usted cómo, de la forma como está escrito el Shema. Aquí en este momento los hijos le están diciendo a su papá que se llama Israel. ¿Ok? Porque acuerde que ya el ángel le cambió el nombre a Jacob y ya no se llama Jacob, sino Israel. Entonces los hijos le están diciendo al padre, al papá, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pero cuando aquí se lee en Deuteronomio 6:4, es un judío que le dice a otro judío, y otro judío le dice a otro judío, y otro judío le dice a otro judío. O sea, cuando una persona está recitando el Shema, se lo está recitando al que lo está escuchando en ese momento, ¿ok? Pero también está haciendo una declaración, un reconocimiento de los más grandes reconocimientos que pueda recibir el Eterno, aparte de que Él es sublime, de que Él es misericordioso, de que Él tiene rajem, de que Él es grande, todos los títulos que usted quiera decirle a Él, pero el título más grande y el reconocimiento más grande es la unicidad, que Él es uno. ¿Ok? Que Él es uno. Las personas que han tenido creencia de dualidad, de dos divinidades o tres divinidades, o sea, la Trinidad, no sé cómo ellos hacen para leer el texto de Deuteronomio 6:4. Yo no sé cómo hacen eso. ¿Ok? Porque es una contradicción lo que creen y lo que dice la Escritura.
la Escritura dice claro que Él es uno. Uno. En Él no hay sombra de variación. Ni a Él se le añade nada, ni se le quita nada. Y Él mismo dice, no conozco otro Elohim. Ni lo hay, ni lo hubo, ni lo habrá en un futuro. O sea, recitar el Shema, hermanos, según los sabios y según la misma Torá y según las mismas palabras de Yeshua cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo no sé si a usted le pusieran todos los mandamientos escritos en papelitos sueltos y a usted le dijeran, bueno, ¿cuál ponemos primero? ¿Cuál mandamiento debe figurar primero? El uno diría, no, no matarás, porque hay muchos asesinos por allá afuera. El otro diría, no robarás, porque la gente le roba. En fin, cada uno diría una opinión. Pero mire usted la grandeza de Hashem, bendito sea su nombre, de darnos el Shema. El Shema es el reconocimiento por su mismo pueblo, no por un pueblo pagano, sino por su mismo pueblo. Reconocerlo a Él en su esencia, en su naturaleza, en su majestad. Y que eso, un reconocimiento, sea considerado por sobre todos los mandamientos, harás o no harás, como el primero de todos. Mire usted la belleza. Aquí está, por ejemplo, los mandamientos no harás. Y aquí están los harás. Mas, sin embargo, el Shema no se puede ni ubicar ni aquí ni aquí, sino aquí, arriba. Aparte de esos dos, y es un mandamiento. En dos palabras, el Shema es el único mandamiento que está aparte de harás o no harás, de los mandamientos negativos o los mandamientos positivos. Y está por sobre todos ellos. Y es un mandamiento. Ojo con eso, es un mandamiento. Pero no es positivo ni es negativo. Es una declaración, es un reconocimiento. Increíble, hermanos. O sea, yo no sé si usted entiende como yo lo entiendo o lo que yo entiendo. ¿Ok? O sea, volvamos a Marcos. Ahora sí puedo volver a Marcos con peso, con piso, un piso sólido. Porque a Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua no dijo, harás o no harás. No. Él dijo, el primero es, oye, el Señor nuestro Elohim, uno solo es una declaración. Por eso la inmensidad y la profundidad de lo que es este mandamiento, hermanos. Y por eso aquí en el texto de Génesis 46, 29, cuando dice, y José se presentó ante él y se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. Ok, ahí le estaban registrando, oye Israel. Amén. Verso 30. Israel dijo a José, esta vez puedo morir después de haber visto tu rostro, pues aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y anunciaré al faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí. Los varones son pastores de ovejas, ya que siempre fueron hombres de ganado, y sus rebaños y a sus ganados, así como todo lo que poseen, han traído consigo. Y sucederá que cuando Faraón llame a ustedes y diga, ¿cuál es el oficio de ustedes? Ustedes dirán, somos hombres de ganado, han sido tus siervos. Desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que ustedes se asienten en la región de Gochén, ya que para
ya que abominación es para los Misraim todo pastor de ovinos. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a explayar este asunto, este pequeño problema. Joseph no quería que Faraón se llevara a alguno de sus hermanos para servir en el palacio, porque en los palacios hay muchas intrigas, muchos enredos, muchas cosas ocultas, muchas tramas y, en fin. Entonces Joseph no quería eso para sus hermanos. Entonces por eso él les dijo, vea, si el faraón les pregunta a ustedes qué hacen, dígale que ustedes todos son pastores de ovejas, que ustedes pastorean ganado. Y como en Egipto los egipcios adoraban los animales y el ganado de los egipcios era pastoreado por sacerdotes egipcios, o sea, sacerdotes paganos. Entonces, por eso es que aquí dice, ya que es abominación en Israel, en Misraim, un pastor de ovinos. Un pastor de ovinos. ¿Por qué? Porque solamente le era permitido pastorear a estos animales a sacerdotes, porque ellos adoraban las ovejas, los becerros y todo lo que es ganado comestible, ellos lo adoraban. Eran ídolos para los egipcios. ¿Ok? Entonces yo sé como para que no hubiera mucho cruce entre los israelitas y los egipcios, por eso los dejó en Gosén, pastoreando su ganado, y como los egipcios no querían tener nada que ver con pastores de sus deidades, no autorizados según los egipcios, entonces por eso iban a estar aparte, en Gosén. ¿No entendemos? Entonces, capítulo 47. Entonces Joseph vino y lo anunció a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos con sus rebaños y sus reses y toda su propiedad han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí que están en la región de Gochen. Y de una parte de sus hermanos tomó 5. ¿Cuáles 5 tomó? Los más flaquitos. Ese Joseph era tenaz. Y el faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es su oficio? Y ellos dijeron al faraón, pastor de rebaños, es cada uno de tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron al faraón, para morar temporalmente en esta tierra hemos venido porque no hay pastura para los rebaños de tus siervos, pues grave es el hambre en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, permite que tus siervos se asientan en la tierra de Gosén. Y Faraón habló a Joseph diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de mi reina está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz asentar a tu padre y a tus hermanos, que se asienten en la tierra de Gochen. Y si sabes que entre ellos hay hombres diestros, nombra a los mayorales de ganado sobre lo que me pertenece. ¿Se da cuenta? Luego Joseph trajo a su padre, a Jacob, o sea, Israel, y lo presentó ante Faraón. Y Jacob saludó al faraón y el faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días y los años de tu vida? Y Jacob dijo a Paró, los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones. Jacob bendijo al faraón y se retiró de la presencia del faraón. O sea, después de que él le respondió al faraón, él hizo una oración por él. Oró por el faraón. Así pues, Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Misraim en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como había ordenado faraón. Y Joseph sustentó a su padre y a sus hermanos, así como a toda la casa de su padre, con alimento conforme a los infantes. Y no había pan en toda la tierra, pues la hambruna era muy grave.
y languideció la tierra de Misraim, así como la tierra de Canaán, a causa de la hambruna. Y Joseph recolectó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Misraim y en la tierra de Canaán, a cambio de la provisión que compraba. Aquí tenemos, hermanos, lo que yo tenía pendiente para tratar acerca del sicario, el sistema que nosotros conocemos. ¿En qué sentido? De que el texto dice la hambruna arreció, o sea, el hambre, o sea, no volvió a llover durante años. Entonces todo se secó. Entonces, aquí el texto dice que toda la gente de Egipto y toda la gente de Canaán y de otros lugares bajaron a Egipto a comprar y a comprar hasta que se les acabó el dinero. Por eso dice, y Joseph recolectó todo el dinero que se hallaba en Misraim y en la tierra de Canaán. Toda la gente que tenía dinero lo tuvo que gastar en comida y se quedaron sin dinero. Por eso dice, y todo el dinero de Misraim y Canaán quedó en manos de Faraón. O sea, Faraón se hizo millonario. Y dice, y Joseph trajo el dinero a casa del Faraón. Y cuando se acabó el dinero de Misraim y de Canaán, todo Misraim vino ante Joseph diciendo, danos pan, porque hemos de morir delante de ti, pues ya se ha agotado el dinero. Y Joseph dijo, entreguen sus ganados y yo les proveeré a cambio de sus ganados, si ya se ha agotado el dinero. Bueno, aquí vienen unos pasos. Primero, el dinero desapareció. ¿Por qué? Porque la gente lo tuvo que gastar, sus ahorros, todo lo que tenían, comprando comida. ¿Y quién era el que vendía la comida? Joseph, de parte a nombre de Faraón. Todo el mundo quedó sin dinero. El dinero que circulaba desapareció. Bueno, vamos a buscarle algo de profecía a esto. Hablábamos esta semana en la clase del miércoles acerca de que los eventos se repiten. ¿Se acuerdan que hablamos de la abominación desoladora? Que se repitió, se va a repetir. Ya pasó una vez con Antíoco Epífanes, que de ahí salió la fiesta de Hanukkah. Luego eso se va a volver a repetir en un futuro. Hay muchos eventos que se repiten. Ahora, este evento de que la gente se quedó sin dinero se va a repetir. ¿Ok? Cuando venga la gran tribulación, comience la tribulación, las primeras cosas que hacer dentro de los planes que hay es despedaje del dinero. ¿Ok? Y mire usted que para este tiempo se está hablando mucho de eso, de que va a haber una debacle económica a nivel global, donde el dinero no va a costar nada, no va a desaparecer. No que desaparezcan los billetes de 50 o de 100 o de 20 o de 5 o de 10 que usted tiene, sino que va a perder valor. Va a haber una pérdida de valor del dinero. ¿Ok? Cuando esto ocurra. Hay dos eventos, hermanos, que están próximos a presentarse. Uno es la devaluación de la moneda. Y comienza como una pirámide, de arriba hacia abajo. Primero comienza con la devaluación del dólar y eso, devaluación del dólar, se lleva a las demás monedas del mundo por delante. ¿Ok? Ahora, el año antepasado, en una clase estuvimos hablando, pusimos al hermano Michael, que es economista y que es inversionista, a que nos dijera unas pautas y
siempre que usted habla con el hermano Michael, el tema de él es las finanzas. Y él siempre le dice a las personas que compren plata y oro. Cuando hablamos de plata no estamos hablando de billetes, sino del metal, que es la plata. Comprar plata, comprar oro y comprar estaño. O sea, cosas que no pierden valor, porque los billetes, hermanos, eso pierde valor, o eso no vale nada prácticamente. ¿Ok? Entonces, es el momento de lo que estamos viendo acá, que a la gente en Misraín y en Canaán y en todo eso alrededor, donde hubo la hambruna, la gente se quedó sin dinero. Sin dinero. Y todo quedó en manos de Faraón. Faraón es una representación de la antimachía, porque es un emperador. Y Egipto en aquella época era el imperio en aquel tiempo. Ya había pasado, bueno, Babilonia no había empezado todavía, y otros imperios que se levantaron más adelante, pero en esa época era Egipto, el imperio emergente que estaba en aquella época. Se le acaba el dinero. Eso es lo que viene. Entonces son dos eventos. Primero, la devaluación de la moneda, y lo otro viene mezclado entrando a los países porque hay unos chips que están muy escasos y no hay repuestos tampoco para los carros, no porque no haya, sí los hay. Lo que ocurre es que de una forma extraña, los barcos que andan por los mares llevando mercancía de un país a otro, esos barcos los tienen atrancados en algunos puertos, y eso está retrasando la entrega de muchos productos, no solamente aquí en América, sino también en Europa y en Asia. Algo se está cocinando, algo está pasando bajo cuerdas, pero la gente no está muy informada de eso, ni está cayendo en cuenta. Pero hay escasez de muchos productos. Los carros nuevos para comprar casi no hay. Estamos hablando de carros de este año o del año del 2022. No están llegando. Están atrancados en muchos puertos del mundo, y otros porque los fabricantes de carros no tienen material, no tienen repuestos, no tienen nada para ensamblar los carros. ¿Por qué? Porque todo está atrancado en los mares, en los puertos, los barcos que se encargan de transportar esa mercancía. En este momento hay desde hace muchos años, hay una pelea casada en Europa con el gas ruso. Los europeos, la comunidad europea le tiene pereza a Rusia y andan con una pelea diciendo en cosas malucas, y Rusia había construido. ¿Cuál es el problema? El invierno es muy duro en Europa. Se baja la temperatura bajo cero y las casas y las empresas y todos los edificios necesitan calefacción. Como se estaba contaminando tanto, crear calefacción con diésel, con aceite, o calefacción con carbón o leña, porque eso contaminaba mucho. Entonces ya están usando
lo que llaman energías renovables, energías limpias, en este caso el gas. Pero Europa no produce gas. Y Rusia tiene gas de sobra, mucho gas. Entonces Rusia lo que hizo fue que construyó un oleoducto, unos tubos que atraviesan muchos países para poder surtir de gas a los países europeos. Pero el que abre y cierra la llave del gas es Rusia. Entonces Europa y América están atacando a Rusia. Entonces hay un problema de que posiblemente va a haber un apagón. O sea, se va a ir la luz. Si se va la luz, hermanos, a nivel global, no hay internet. O sea, se paraliza todo. Todo se va a paralizar. Porque tú sabes que todo hoy en día depende del internet. Usted va a un supermercado y eso pasan, pip, 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 los productos los pasan por la máquina y todo paga con la tarjeta y ahí la caja registradora, eso necesita internet, en fin, eso hermano es un caos, eso va a crear un caos, el famoso apagón va a crear un caos muy tenaz y ese caos lo va a aprovechar un país emergente que se llama China. ¿Qué ha pasado con China? China, los chinos han comprado la mayoría del oro del mundo. Ellos lo han comprado. Y aquí de Colombia, de México, de todos los países donde producen oro, los chinos lo han comprado. El oro y la plata también lo han comprado los chinos y otros productos metálicos muy importantes. Lo han comprado los chinos. Entonces, ese apagón, si viene, que lo llaman el gran apagón, eso va a crear un caos y va a traer una hambruna tenaz. O sea, uno ve esto de Canaán, de Egipto, lo que pasó en Egipto, porque mire el orden. Primero, la gente se quedó sin dinero porque no había comida y el único que la tenía era el rey y el que se la vendía era Joseph. Y como no estaban produciendo porque no había nada que producir porque había sequía, entonces la gente se quedó sin sus ahorros. Luego en el verso 15 dice, y cuando se acabó el dinero de mi rey, fueron donde Joseph y le dijeron, danos pan, vamos a morir de hambre, pues ya nos quedamos sin dinero. Y Joseph dijo, entreguen sus ganados y yo les proveeré a cambio de sus ganados comida, si ya se les acabó el dinero. Y todos trajeron el ganado que tenían, las reses, los que tenían, porque no todo el mundo tenía ganado. Se los llevan a Joseph a cambio de comida. Usted me puede preguntar, ¿y esa gente por qué no comían ganado? ¿Por qué no se alimentaban? Porque ellos adoraban el ganado, eran ídolos, eran dioses para ellos. Entonces no los comían. O sea, lo que es hoy en día la religión hindú, allá en la India, es algo parecido a lo que está pasando aquí en Egipto. Los egipcios adoraban los animales, los tenían por divinidades. Hoy en día, los hindúes, porque el hinduismo está repartido en dos facciones, los hindúes y los sikhs. Y todos tienen la misma creencia en cuanto a los animales, pero en parte de que son divinidades y en parte de que les tienen respeto porque ellos creen en la reencarnación. Ellos ven en un perro, en un gato, en una vaca, en un caballo, en una oveja, en un chivo, en un cordero, en un toro,
ellos ven que de pronto ahí está un tío, un familiar, el abuelo, la abuela, que ya fallecieron y que están reencarnados en esos animales. Pues ellos no tocan los animales, no los tocan. Porque hay un orden, de acuerdo al comportamiento de cada persona aquí en la vida, se reencarna. Si te portaste mal, en un ratón. Si te portaste bien, de pronto en una oveja o en un caballo. Todo depende. Es una creencia de ellos. En Egipto era diferente. Ellos adoraban los animales, los tenían por divinidades. Por eso, y ahí de pronto si usted pensó, si ellos tenían ganado, ¿por qué no viven del ganado? ¿Por qué no se lo comen y sobreviven? Porque ellos no comían sus propios dioses. Tenaz. Baruch Hashem. Entonces les llevaron todo el ganado a Joseph y Joseph les dio grano a cambio de los caballos, del ganado ovino, del ganado vacuno, de los asnos, y él los dirigió por medio del pan a cambio de todo su ganado durante ese año. Cuando se terminó el año y se terminó la comida y arreció el hambre, vinieron a Joseph otra vez y le dijeron: no negaremos a mi señor que ya se agotó el dinero, se nos agotó el ganado, el cual pasó a ser para mi señor. No ha quedado nada delante de mi señor, salvo nuestros cuerpos y nuestra tierra, o sea, las casas donde vivían, o las fincas que tenían, y ellos mismos. Y le dijeron: ¿por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Y le dijeron: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Tenaz, hermanos. O sea, yo no sé si usted entiende las cosas como yo lo estoy entendiendo o usted lo ve como yo lo veo. Nosotros estamos a las puertas de algo muy grande que viene. ¿Ok? De algo muy grande. Y tiene que ver con la economía. Mire el orden que hay. Primero el dinero, luego el ganado, luego las tierras, las casas y por último, ellos mismos se ofrecieron como esclavos a cambio de pan, a cambio de comida. Y a esto abarca ricos, pobres, la clase media, la clase alta, la clase media alta. O sea, el hambre afectó a todas las clases sociales, excepto al palacio del faraón. ¿Ok? Cuando usted mira el proyecto que hay en este tiempo sobre la gente, que es la desaparición del dinero, o sea, que el dinero pierde su valor debido a la inflación. ¿Ok? Porque la gente puede decir: no, dinero sí hay, vea, yo tengo en el banco tantos millones, tanto esto. Estamos hablando de que ese dinero que hay en el banco no va a valer nada, lo que vale un papel. ¿Qué vale este papel? Nada, es un papel. ¿Ok? A este lugar o a esta calidad es que va a llegar el dinero. Y a usted un banco no le va a responder por lo que usted tenga ya, miles o millones. Todo se va a perder. ¿Ok? La gente voluntariamente iba donde Joseph en este tiempo a través de engaños y de presión y a través de dictadura. Es que se va a obligar a la gente que a lo último la gente van a ser convertidos en esclavos de un sistema.
Pero eso va a llevar este orden, hermano. ¿Verdad? Que hay un orden. Esto está aquí espectacular. Aquí hay un orden. Primero el dinero, luego el ganado, luego las casas y las tierras, y luego ellos mismos se ofrecieron como esclavos. Cámbiale las palabras a esto. Esto va a ocurrir dentro de poco tiempo, pero ya a través de trampas, en forma obligatoria, a forma de presión sobre la gente. Pero el contexto de todo eso es el gran apagón. O sea, si usted no sabía nada de eso, métase a internet o a Rabino Google y averigüe que de eso del apagón vienen hablando por ahí unos 5 años. Se está hablando del gran apagón. En España están desesperados porque parece que el primer país que se les va a ir la luz es España. Con la frasecita crisis energética. Esa es la frase clave, crisis energética. Y con los problemas que hay, que están que se agarran los chinos y los americanos, que los rusos y los contra los americanos y los europeos, este invierno que ya comenzó va a estar interesante. Nosotros aquí en Colombia y ustedes allá en México realmente no sabemos mucho de eso, pues, de lo que es realmente un invierno. Pero ya en Estados Unidos, el hermano Álvaro, los hermanos de Atlanta, ellos sí saben que es un invierno. Donde cae nieve, donde todo es frío y frío y frío, diciembre, enero, febrero, marzo, las nevadas, temperaturas bajo cero, todo se paraliza, la gente depende mucho de la calefacción, del gas para calentar las casas, porque si una casa no se calienta, no se le pone un calentador o un sistema de calefacción, la gente se va a morir de frío. La gente no aguanta, hermanos. O sea, el frío que hace en Bogotá o que hace aquí en Guarne, come chitos. O esos nortes que llaman allá en Veracruz, esos fríos comen chitos al lado de lo que es el frío que hace en New York, que hace allá en Canadá. La hermana Senia puede darnos testimonio de lo que es un frío allá en Manhattan, allá en New York. Eso es tenaz, hermanos. No se puede vivir sin calefacción. Entonces, este invierno, con ese enredo que hay allá en Europa, con los rusos, con el gas ruso, los españoles preocupados porque ellos están sintiendo pasos de animal grande, de que va a haber un corte, va a haber un apagón allá en España y ahí se van a fregar todos en pleno invierno y que ese apagón posiblemente va en enero o en febrero, cuando el frío está ahí arreciando, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hay que prestarle atención a esta porción. Génesis 47, verso 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esto es muy diciente lo que hay acá y esto es profético. Esto es profético. ¿Ok? Y mire el orden. Entonces yo hablaba de lo que es el sistema capitalista, que prácticamente se creó acá, porque el sistema capitalista, aunque aparenta ser bueno, no es nada bueno, porque siempre va en beneficio de los mismos de siempre, los bancos. Aquí, ¿quién se benefició de todo? ¿Por qué no dice en uno de estos textos? Y Faraón, por misericordia, movido en su corazón y por salvar a su pueblo de Israel, empezó a regalarles comida. No, él se las vendía. Siendo que él recibió eso por bendición del cielo. Los 7 años de abundancia que vino por pura bendición. Y él guardó todo eso para el tiempo de escasez, pero él no lo donó, no lo regaló, no sostuvo su pueblo.
él lo vendió. La gente se quedó sin dinero porque estaba hablando de 7 años, hermanos, sin que caiga una gota de agua en las cosechas. Se secaron el río Nilo en su más mínima expresión. Se convirtió en un riachuelo nomás. Y los egipcios dependían mucho de los peces, desde la pesca, cuando había la subienda en el Nilo. No sé qué pasaría con los cocodrilos, porque si algo había en el Nilo eran cocodrilos que eran divinidades para ellos también. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, verso 19. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos tanto nosotros como nuestra tierra? Cómparanos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón, y proporciona semillas para que vivamos y no muramos, y la tierra no quede desolada. Así pues, Joseph adquirió toda la tierra de Misraim para faraón, pues los Misraim vendieron cada uno su campo, ya que se había agravado sobre ellos el hambre, y así toda la tierra pasó a ser del faraón. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. Entonces dice el verso 21. Mire la jugada de Joseph. O sea, yo sé que estamos leyendo la Torá, y Joseph pues estaba al mando de toda esta cuestión, pero aquí hay algunas cosas que no son buenas. Esto que vamos a leer aquí, el verso 21, eso es tenaz. Mire lo que dice. Y Joseph al pueblo lo hizo trasladar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Misraim hasta el otro extremo. ¿Qué quiere usted que significa eso, hermanos? Y Joseph hizo que la gente se mudara. Los de Veracruz se van para el DF, los de DF se van para Querétaro, los de Querétaro se van para Guerrero, los de Guerrero se van para Chiapas. Movió a todo el mundo, hermanos, obligatoriamente. ¿Por qué y para qué? Para que la gente, más adelante, cuando ya se culmine los 7 años de hambruna, si yo se lo hubiera dejado a cada uno, porque Faraón les recibió los títulos de propiedad de sus tierras, pero los dejó viviendo ahí un tiempo. Pero Joseph, ¿qué hizo Joseph? Para evitar que la gente pusiera problema después cuando pasara todo y se apegara a su tierra, que ya la habían vendido a Faraón por comida, él los hizo, a todo el mundo los movió de su lugar, para que no tuvieran un apego y un recuerdo, los mudó a todos. ¿Para qué? Para que fueran conscientes de que donde vivían no les pertenecía. Que esto es mío, yo aquí me crié, aquí nacieron mis hijos, etcétera, aquí, nada, por eso los movió a todos. ¿Sí no entendemos? A todos los movió, hermanos. Qué estrategia tan tenaz. Para que nadie haga reclamos, para que nadie diga, yo aquí fue donde nací, yo fui el que hice esta casa, aquí fue donde yo crecí. No, a todos los movió. Mire qué tan tenaz es esto. Y Joseph lo hizo trasladar al pueblo a las ciudades desde un extremo de la frontera de Misraim hasta el otro extremo. Mira lo que dicen los sabios. Joseph trasladó a los habitantes de Misraim de ciudad en ciudad a modo de recordatorio de que ya no poseían más derecho de propiedad sobre su tierra, asentando a los habitantes de una ciudad en otra. Entonces, mire el comentario. La escritura no tenía necesidad de escribir este incidente, pero lo hizo para darte a conocer algunas cualidades de Joseph.
ya que al actuar así tuvo la intención de quitar cualquier posible humillación que sus hermanos sufrieran, haciendo que los Misraim no los llamaran exiliados. Esto es un comentario rabínico, porque los únicos que no fueron movidos fue la familia de Joseph. A ellos no lo movieron, pero a todo el pueblo sí. Aquí este comentario rabínico dice que Joseph lo hizo, movió a toda la gente para que la gente se sintiera exiliada de su tierra, porque todos lo sacaron de su tierra, donde habían nacido, donde se habían criado. ¿Ok? Y para que los egipcios no miraran a los extranjeros, que sí eran extranjeros, a los hebreos, las 70 personas que llegaron ahí a Egipto, la familia de José, y no lo menospreciaran, esos extranjeros, ¿qué tal? Entonces por eso los movió. Pero también al mismo tiempo, uno puede también hacer un midrash diferente a este que estamos mirando acá, en el sentido de mover la gente de su lugar para que la gente perdiera su apego a su tierra, al lugar donde se crió, a la casa que les pertenecía a ellos, pero que la tuvieron que vender por comida. Y porque ellos se ofrecieron como esclavos a Faraón, a cambio de comida. Situación complicada. Amén. Por eso dice, verso 22, solo la tierra de los sacerdotes no adquirió, ya que había ración fija para los sacerdotes de parte del faraón, y ellos comían la ración fija que les daba el faraón, por eso no vendieron su tierra. ¿Ok? Por eso no vendieron su tierra. Bendito sea el nombre del Eterno. Perdón, hermanos, que no estoy conectado a la luz. Bueno, sigamos. Cuando habla de los sacerdotes, estamos hablando de los sacerdotes paganos egipcios. ¿Ok? Bueno, verso 23 dice, Joseph dijo al pueblo, he aquí que hoy he adquirido a ustedes y a su tierra para el faraón. Aquí hay semillas para ustedes. Siembren la tierra, pero sucederá que en las cosechas darán una quinta parte al faraón y las 4 partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo y para alimentar a ustedes y a los que estén en sus casas, para que coman sus infantes. Y ellos dijeron, nos has dado vida, hallemos gracia a los ojos de mi Señor y seremos siervos del faraón. Y Joseph lo instituyó como estatuto hasta este día sobre la tierra de Misraim. Para el faraón será el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no fue para el faraón. Así pues, Israel se asentó en la tierra de Misraim, en la tierra de Goshen, tomaron posesión en ella y fructificaron y se multiplicaron. Y se multiplicaron. ¿Qué quiere decir tomar posesión? Ajás, entre cuyas acepciones se encuentra, quiere decir aferrar, tomar. O sea que los hebreos empezaron a multiplicarse de una manera
impresionante que la primer parte que tomaron posesión ellos fue de Goshen. Ahora, ¿cómo miramos esto, hermanos? Los hebreos, o sea, la familia de Joseph, no pasó necesidades. Prácticamente no les afectó la hambruna, ni tuvieron que vender nada porque no tenían nada. Y el dinero que ellos habían traído de Canaán lo conservaron, porque Joseph era el que veía por ellos. Pero más sin embargo, toda la gente, todos los egipcios naturales de esa tierra, ciudadanos de esa tierra, lo perdieron todo. Todo. Proféticamente, ¿qué significa esto, hermanos? Yo estos días mencioné como 2 o 3 veces un texto que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En un futuro, el Eterno va a despojar a los impíos. Y todo el despojo de los impíos no va a ser para el antimachía, no va a ser para el anticristo, para un gobernante, va a ser para el pueblo del Eterno. O sea, esto se va a repetir. Ojo lo que estamos hablando. Esto se va a repetir, así como el pueblo hebreo no pasó necesidad en Egipto, en medio de la hambruna. No perdieron nada en el sentido porque no tenían nada. Solamente ya terminando la hambruna es que dice que ellos tomaron posesión de la tierra de Goshen. O sea, comenzaron a tener propiedad propia, terrenos propios, y fue Goshen, porque el texto lo dice, tomaron posesión. ¿Ok? Tomaron posesión. Todos los demás ciudadanos naturales egipcios lo perdieron todo. Todo quedó en manos de Faraón. Perdieron todo, hasta su propia dignidad, porque ellos tuvieron que ofrecerse como siervos de Faraón. Y Faraón quedó con todo su dinero, todo su ganado, todos los títulos de propiedad de las tierras de Egipto, a excepción de Goshen y a excepción de On, donde estaban los sacerdotes paganos. Eso no cayó en manos de Faraón, pero el resto, todo cayó en manos de Faraón. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, esto es lo que se llamaría, en cierto modo, un principio de lo que es el capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje. Porque hasta este momento no vemos en ninguna parte que diga y que el faraón le dio, le regaló, donó grano a los egipcios. Todo fue vendido. Si no hay plata, no hay nada. Compre. ¿Ok? Compre. Esto es tenaz, hermanos. O sea, esta situación tenemos que mirarla bajo otra óptica diferente y mirarla también con mirada profética. Para nosotros en este tiempo que vienen muchos cambios, que vienen muchas cosas. Por eso, a modo de prevención, es bueno que los hermanos ahora en este diciembre, en vez de gastar en regalos, en cosas, porque hay gente que, aunque está en la raíz hebrea, no pierde la costumbre del regalito y todo eso, por el llamado espíritu de Navidad. Pero que sí se destinara algo, hermanos, para guardar comida. ¿Ok? Para guardar comida. Y atender la recomendación de la Torá y las recomendaciones del hermano Michael, de los que puedan, tengan la posibilidad de conseguir oro o plata. Oro y plata. Y tener ahí guardado porque eso sí vale. O sea, el oro nunca pierde valor.
la plata tampoco pierde su valor. Y el cambalecheo y el comercio en los tiempos primitivos comenzó fue con eso. La gente comerciaba usando el oro y la plata. Y así va a terminar el final de los tiempos, el oro y la plata. ¿Ok? Porque los billeticos o las cuentas bancarias, eso va a desaparecer del mapa. Bendito sea el nombre del Eterno. A los egipcios dejaron de ver el dinero por causa de una hambruna. Y en este tiempo va a ser por causa de un robo colosal que van a realizar todas estas élites gobernantes y lo van a hacer, pues ellos mismos se van a ver afectados. Ellos piensan que se van a enriquecer, pero ellos mismos van a perder todo también. ¿Ok, hermanos? Muy bien, vamos a parar acá porque hoy es Shabbat. Me parece interesante todo lo que hemos visto esta noche en esta parashá. Muy interesante, especialmente la parte profética, que es lo que hemos de mirar, porque la escritura prácticamente hay que estudiarla, escudriñarla en esos términos. ¿Qué me va a enseñar a mí personalmente y qué me va a hablar a mí a nivel profético? Porque estamos en tiempos proféticos. Amén. Muy bien. Baruch Hashem. Vamos, hermanos, a orar en este momento. Vamos a pedirle al hermano Freddy para que tenga la amabilidad y nos despida con la oración. Hermano Freddy, bien pueda. Aló, mi hombre. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam.